¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Apláudele al Rey, apláudele a Él. Gracias, Padre eterno. Gloria al Señor. Hoy nos ha tocado el pastor Raúl y hace servidor abrir el servicio aquí en la Iglesia Senda de Justicia y Libertad, y nos gozamos en la presencia del Señor. Le damos a Él la gloria y la honra. Pueden sentarse, hermanos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre y a todas las personas que nos están acompañando aquí en la Iglesia Senda de Justicia y Libertad. Los amamos en el amor de Cristo. Y también a todos los hermanos que están en las redes sociales, los hermanos de nuestra iglesia, que por una u otra circunstancia no pudieron venir hoy, también los amamos y les mandamos bendiciones. La palabra de Dios dice que la abundancia de tu corazón abre la boca. El Señor los siga bendiciendo en sus hogares, y a todos los hermanos que nos ven en Facebook, que nos ven en diferentes partes del mundo, los que nos están viendo allí. Pati Ramírez, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos aquellos que se conectan, a nuestra hermana Paisuri, que está hoy en su casa, a todos los hermanos que también nos ven en YouTube, una bendición, y quiero que le demos un fuerte aplauso a los hermanos de las redes sociales. Gloria al que vive, gloria al Rey eterno. El Señor dice en su palabra, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo le hablaba a este pueblo de los Corintios y le decía: y estuve entre vosotros, gloria al Señor, con debilidad, con mucho temor y temblor. Y se prevenía él de que la palabra que él llevara al pueblo fuera palabra de Dios y no palabrería de humana sabiduría. Y nosotros, cuando nos paramos delante del pueblo de Dios a hablar de la palabra de Dios, lo hacemos con reverencia, con temor y temblor. Y hay una cosa que es muy importante, hermanos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. Hay una alabanza que yo quiero que con ese iniciemos hoy, que yo creo que mi hermanita me ayuda a colocarla allí. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso. Esa alabanza es hermosa. Yo creo que me ayudes aquí con tu voz a cantar esa alabanza y así del Señor, que nosotros creemos que Él está aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Me ayuda aquí el salmista Raúl, por favor. Gloria al Señor. Dile al Señor aquí: no sé si estás aquí. Abre tu boca, el Señor quiere escuchar. Siento tu caminar. Dile: Señor, tú estás con nosotros. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor nos sana? Yo sé que estás aquí. Dile: Señor, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dile: Señor, con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo sé. ¿Cuántos creen que Dios los transforma? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Apláudele, apláudele, apláudele! Esos aplausos son para el pastor que está aquí. Esos aplausos son para el pastor que
Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer un mensaje allí, que como decía el pastor Raúl ahora, sin sonar jactanciosos, muchos conocemos esa historia, pero el Señor cada día nos enseña algo diferente allí en su palabra. Libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al versículo 7, y de repente leemos del 8 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios y la hacemos pública en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, la iglesia está viva. ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! Gloria al Señor. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: viva Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, no por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Gloria al Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Allí, he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: tráeme, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: viva Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y lo dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráigala, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso a esta palabra? Vive Cristo. Amado Jesús, hemos creído tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, edifícanos a través de ella. Te lo pedimos, Padre, en la gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, esta enseñanza la hemos titulado hoy como Elías. Y yo quiero que tú le digas a tu vecino: como Elías. Como Elías. Pero yo sé que tu vecino te va a preguntar: como Elías, ¿qué? Y hoy queremos hablar de esos Elías apoderados de la palabra y afirmados en la fe. Y aunque sabemos también que aquel varón que estaba firmado en la fe también tuvo debilidades, porque no es únicamente creer que estamos en firmeza y que no tenemos tropiezos, porque estamos también en debilidades. Y una de esas debilidades de Elías fue que aquel varón, después de matar los 450 profetas de Baal, salió huyendo y tuvo miedo, y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida. Pero hoy queremos hablar de esos Elías de fe, conforme dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32, que como aquellos hombres de fe, y nombra a Enoc, nombra a Moisés, nombra a Sara, nombra a Abraham, a Gedeón, a Jefté, pero también dice que otros, Samuel y los profetas, y entre ellos estaba incluido Elías.
Elías, aquel hombre de fe. Y Elías viene, la Biblia no registra que él tiene una descendencia sacerdotal que viene de algún linaje. Dice que Elías, tisbita de Galaad, y aparece a dar una palabra al rey que estaba puesto sobre el pueblo de Dios. Aquel rey que se había pervertido, que había hecho según las costumbres de Jezabel y había hecho corromper al pueblo de Dios. Y en ese momento el pueblo está caminando en pos de la enseñanza de Jezabel y del dios Baal. Y según lo que dice la historia, al dios Baal se le atribuía la fertilidad, el dios de la fertilidad. Y yo me imagino a aquel pueblo yendo donde Baal a pedir que le diera prosperidad al dios de la fertilidad. Y Dios le dice: voy a mandar un profeta que les va a hacer saber que el único Dios, dueño de la fertilidad, el único Dios, dueño de todo lo que existe en el mundo, en la tierra, y que puede hacer que todo sea fértil, el único Dios que puede coger una vara seca y hacerla reverdecer, se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Gloria al que vive. Apláudele a ese Jesús. Vive en Cristo. Aleluya. Y viene aquel varón que no estaba registrado, que no tenía un reconocimiento, y se para delante del rey. ¿Y este quién es? Y muchas veces nosotros venimos con una palabra: ¿y este quién es? ¿Este de qué iglesia es, pastora? ¿Es una iglesia de renombre o de dónde viene? Pero Elías no tenía un reconocimiento ante el pueblo, pero apareció con una palabra de Dios. A decirle al pueblo, al rey Acab: viva Jehová en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y Elías se mantuvo en una palabra y declaró una palabra al pueblo. Y Elías recibió la voz de Dios. Y la palabra estaba en el aire. La palabra ya estaba comenzando a germinar. Y Elías, cuando lanza la palabra, escucha la voz de Dios que le dice: Elías, sal de allí y vete al arroyo de Querit, porque vas a beber del arroyo de Querit, y voy a mandar cuervos para que te sustenten. Imagínate el Dios Todopoderoso diciéndole a Elías: vas a tener un sustento que solo Dios te lo va a dar, porque he declarado que sobre la tierra va a haber sequía, pero en las manos de Dios toda sequía es quitada. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Vive el Rey. Comenzó Elías a caminar en la palabra de Dios, a estar cimentado en la fe, creyéndole al Dios Todopoderoso, y se va al arroyo de Querit. Pero primer pregunta: el arroyo de Querit mantenía agua, tenía agua, estaba fluyendo agua, pero esa agua estaba en el arroyo porque en ese momento no había sido el arroyo afectado todavía por la sequía, pero ya había una palabra de Dios. Y Elías estaba sustentándose de allí y tomando del arroyo de Querit. Pero llegaba un momento en que la palabra iba a comenzar a cumplirse, y aún en la vida del profeta, que había recibido palabra de Dios, que había declarado la palabra de Dios, iba a ser afectado por esa sequía que había. Yo quiero hablarle hoy a los siervos de Dios que están en la iglesia, a los siervos de Dios que están en las redes, que hay una palabra de Dios, y el Señor te dice: aún en la sequía, Elías, yo soy el que te voy a sustentar. ¿Esos Elías están aquí o no están aquí ahora? Apláudele que es para él. Gloria al que vive. Y Elías comenzó a caminar en la fe. Y se va Elías al arroyo de Querit.
Y en el arroyo de Querí comienza a ver el cumplimiento de esa palabra, porque el arroyo comenzó a secarse. Y entonces Elías le va a decir: bueno, Señor, tú me mandaste para el arroyo de Querí, que los cuervos me iban a sustentar, pero el arroyo comenzó a secarse. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? A ver, Elías, los que estamos aquí como Elías, que hemos creído en la palabra de Dios, que Dios nos va a sustentar, que ante Dios vamos a entregar todas las cargas y que Él nos va a dar descanso en ese momento de sequía y de escasez. ¿Qué vamos a hacer, Elías? ¿Qué vas a hacer tú, Elías, con esa sequía? Cuando el Señor te está diciendo: si confías en mí, yo voy a abrir los cielos, voy a abrir las ventanas de los cielos y van a derramarse bendiciones. Aún esta sequía, la tierra donde te encuentro. Apláudele, apláudele. Gloria al Señor. Aquel Elías entendió que el sustento, que la fuente de la nutrición de él, el abastecerse de él, no era el arroyo, sino que era el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos Elías aquí se dan cuenta que el que los va a abastecer no es el arroyo, sino que es el dueño del arroyo? Apláudele a ese Dios. Dile: Cristo. Apláudele, apláudele. Gloria al Señor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos salimos de la fe y cimentados en Cristo y comenzamos a caminar en la debilidad. Porque Dios dijo: yo te voy a sustentar. Tú estás en mi mano. Imagínate nosotros en este tiempo diciéndole: Señor, se acabó el arroyo. Y espiritualicemos el mensaje. Pastor Raúl, ¿a qué podemos llamar arroyo nosotros hoy? A la situación que está. Al empleo. Tenemos el arroyo porque tenemos el empleo. Al arroyo lo podemos llamar la abundancia que hay en la cuenta. ¿Qué otra cosa, Miguel? La escasez de los alimentos. Esa es la sequía. El arroyo, ¿qué otra cosa podría ser para nosotros? El arroyo es la provisión. La provisión que tenemos, ¿cierto? Pero imagínate cuando tú comienzas a ver que se seca el arroyo. Cuando comenzamos a darnos cuenta que se está secando el arroyo, en vez de mantenernos en la palabra, comenzamos a creer en los baales. Comenzamos a creer que podemos ir y que podemos ver en otras fuentes lo que solo Dios nos puede dar. Amigo, anda haciendo un chancecito que de pronto te lo ganás. Comenzamos a poner la mirada en las cosas del mundo. Amigo, usted está más salada, váyase con agua de rúa, la mata de rúa. Vaya al río Pance, los de las redes sociales. Pance es un río aquí en Cali. Váyase con jabón Rey al río Pance. Comenzamos a poner la mirada en otra fuente y nos olvidamos de que a la fuente que tenemos que estar conectados, así se haya secado el arroyo, es la fuente de Cristo Jesús. Apláudele a ese Cristo. Apláudele a Él. Dile a Él. Y por eso, en esta palabra, hermanos, quise, bajo la dirección de Dios, titular la palabra como Elías. Porque Elías no se apartó. Elías siguió creyendo. Y cuando se secó el arroyo, escuchó la voz de Dios que le dijo: Elías, levántate de allí y vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Imagínate nosotros escuchando esa palabra y no estando cimentados en la fe. Pero Señor, ¿cómo así una viuda, Pastor Gregorio? Si una viuda tiene más escasez que yo, perdóneme la expresión, ella porque está más arrancada que yo, ¿de dónde me va a dar? Señor, hay un gallo que dice que pelado con pelado no parquea. ¿Cómo que esa viuda me va a dar? Pero Dios tiene sus formas. Dios tiene sus formas para sustentarte, Elías. Apláudele. Apláudele. ¿Están aquí o no están aquí? Dile Cristo. Yo he dado la orden a la viuda y ella te va a sustentar. Elías no le preguntó a Dios cómo.
sino que Elías caminó en fe. Y se fue para donde la viuda. Y cuando la viuda está con Elías, aquella mujer le dice: viva Jehová tu Dios, que yo no tengo sino un poco de harina en una vasija y un poco de aceite, voy a hacer un pan. Pero Elías le dijo: yo estoy caminando en fe, yo estoy aferrado a una palabra, y ese Jehová que es mi Dios también va a ser tu Jehová tu Dios, porque a ti tampoco te va a faltar la bendición. Amén. Nosotros como Elías, apláudele que está entendiendo. Ese Jehová mi Dios también es Jehová tu Dios, y no va a escasear la harina, porque estamos creyendo como Elías, estamos parados y cimentados en una palabra que Dios lanzó. ¿Cuántos Elías estamos en debilidad? Estamos viviendo escasez, y esta palabra me penetra a mí primero. ¿Por qué la estoy compartiendo? Porque el Señor me ha hablado a mí primero y me está diciendo: ¿en dónde estás, Elías? ¿En dónde te he puesto tú, Elías? ¿Quién es tu sustento, Elías? ¿Y por qué en la debilidad te quieres mover del lugar donde yo te he sembrado, Elías? ¿Cuántos reciben la palabra hoy? Apláudele a él. Señores, que yo no tengo por qué pagar el arriendo. Señores, que yo no tengo. Señores, que yo no tengo. Pero tú sí tienes uno que sí tiene. Tú tienes uno que es el dueño de oro y la plata. Tú tienes uno que le dicen Jehová Jireh, que es tu Dios proveedor. ¿Cuántos me acuerdan de ese Dios proveedor? Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Y como Elías se mantuvo en esa palabra de fe, Dios comenzó a cambiar los tiempos. Transformó la vida de la viuda que estaba viviendo en el no tengo, en el me voy a dejar morir, se van a morir mis hijos, mi vida es un fracaso, y comenzó a vivir en las bendiciones que Dios tenía para él y para su casa. Gloria al que vive. Gloria al que es para él. Gloria a Dios. Pero ojo, quiero enseñarte para terminar que cuando tú estás aferrado en la palabra, que cuando tú estás caminando por fe, van a seguir viniendo los dardos del enemigo haciéndote creer que no es posible. Van a seguir viniendo los dardos del enemigo haciéndote creer que Dios contigo no lo puede hacer. Y ahí es donde tú tienes que rechazar eso, porque tienes que seguir creyendo. Cuando había sequía por 3 años en el pueblo, Dios vuelve y habla a Elías, que se mantuvo firme, y le dijo: Elías, ve y preséntate, porque voy a hacer llover sobre la tierra. Amén. Y cuando Elías va, manda a su siervo y le dice: sube y ve. Y aquel siervo viene y le dice: no, Elías, usted está imaginado, yo no lo voy a hacer. Elías, para usted no hay nada. Elías, no van a haber lluvia, no va a haber provisión. Y Elías le dijo: no, vaya 7 veces. Imagínate en la primera vez aquel siervo diciéndole: no va a ser posible. Estoy espiritualizándole el mensaje para que me entiendan y hablándoles en hipérbole. La segunda oportunidad, el mismo mensaje del enemigo: no va a ser posible. Cuarta, quinta y sexta vez: no va a ser posible. Pero Elías diciéndole: ve una 7ª vez, porque yo ya escuché una palabra, y porque yo ya creo que Dios ya lo dijo, que me iba a sustentar y que iba a haber lluvia sobre la tierra, y esa lluvia que Dios manda es la que trae abundancia, y esa abundancia llega para mi casa. Vive Cristo. Y aún en el mensaje del enemigo, ¿sabes qué hizo el enemigo? Utilizó al siervo y le dijo: no, yo veo una pequeña nubecita por allá
del grande de una mano. ¿Cuántos se agarran de esta palabra que Dios va a lanzar aquí? ¿Cuántos se agarran de esta palabra que Dios va a lanzar aquí? Gloria a Dios. El Señor le dice, aún sea pequeña la nube, aún sea pequeño tu comienzo, tu bendición va a ser grande, porque la lluvia que viene no te va a detener. ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¿Cuántos serías aquí? Se quiere mantener en la fe. Quiero que levante la mano los que digan que quieren mantenerse en la fe. Que aún en las debilidades, vuelvo y le recuerdo, Elías tuvo momentos de debilidad, pero aún en la debilidad Dios lo sustentó, porque cuando él deseó morirse, que se fue, el ángel le dijo, hey, levántate. Comenzó a tocarlo y le dijo, hey, levántese de ahí, venga, coma y beba, venga, coma y beba, porque el largo camino le resta. Y lo fortaleció, y volvió Elías a tener temor y se metió en la cueva. Y el Señor le dijo, ¿qué haces allá? Sal de allá, Elías, porque yo no te quiero en la cueva del miedo, yo no te quiero en la cueva de la derrota, yo no te quiero en la cueva del fracaso, porque yo soy el Dios que todo lo puede, yo soy el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos creen ese Dios aquí? Dile a Cristo, levanta tus manos, ponte de pie, por favor, ponte sobre tus pies. Gloria a Dios. Vamos a decirle, Señor, yo sé que estás aquí. Gloria al Señor. El Señor tiene provisiones para ti, Elías. El Señor tiene provisiones para ti, Elías. Cuando reciben esa palabra que está en el aire, a los hermanos de las redes sociales, el Señor tiene provisiones para ti, Elías. Pero el Señor quiere que tú te mantengas en la fe, que le creas a Él. Dile, Señor Jesús, abre tus labios. Señor Jesús, hoy he creído tu palabra y me mantengo, Señor, en la fe. Y aún venga la escasez, aún se seque el arroyo. Yo sé, Jesús, que tú eres el dueño de ese arroyo y que tú lo puedes llenar. Te pido perdón, Señor, por los momentos en que he creído que no puedo. Y ahora, Señor, estoy convencido que todo, abre tus labios, dile que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre de la gloria, te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Te pido, Jesús, que no borres mi nombre del libro de la vida. Séllalo allí, Señor. Localízame en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Vive Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a despedir el servicio en las redes sociales. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y a ustedes invitamos que reciban la palabra y que den de gracia lo que de gracia recibieron. Que la compartan, porque esta palabra queda en las nubes para que otros sean edificados en la fe. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en una enseñanza más aquí en nuestra iglesia Senda de Justicia y Libertad. Fin de la transmisión. Dios nos va a permitir estar aquí el próximo domingo. Gloria a Dios. Apláudele. Apláudele al Rey. Aleluya. Gloria a Dios.